El sonido del metal rasgándose fue lo que me despertó. No el canto del gallo. Ni los primeros rayos del sol rozando la sierra de Gredos. Fue un ruido crudo. Violento. Que no encajaba en la paz del alba en el valle del Alberche. Cortó el silencio de mi tierra como una navaja. El aire estaba frío. Aún oscuro. Pero yo ya estaba fuera de la cama. Los pies descalzos golpeando la madera helada del suelo. Algo iba muy mal. Terriblemente mal. Llevas 40 años en un trozo de tierra y aprendes sus ritmos. Su respiración. Aquello fue un estertor. Un ahogo. Ni siquiera me paré a buscar las botas. Abrí la puerta de golpe y corrí al porche. La escarcha mordiéndome las plantas de los pies. Mis ojos escrutaron la penumbra más allá del viejo establo. Hacia la entrada principal. Y entonces lo vi. No era solo un daño. Era una profanación. 3 palabras pintadas con spray en un rojo grotesco y chorreante sobre el muro de piedra que mi padre y yo habíamos levantado con nuestras propias manos. Un muro hecho de cantos del río. Sudor y la convicción de que el trabajo de un hombre debe perdurar. Únete a nosotros. La pintura aún estaba fresca. Corría por las piedras en finos regueros. Brillando húmeda bajo la luz tenue del preamanecer. Parecía que el muro sangraba. Mi mirada bajó del muro a la entrada de mi propiedad. Mi puerta. Mi pesada puerta de hierro forjado que llevaba medio siglo allí. Había desaparecido. No abierta, arrancada. Caminé hacia ella. El corazón me latía como un tambor lento y pesado en el pecho. La encontré 20 metros más abajo del camino de entrada. Retorcida y destrozada como si un camión la hubiera arrollado y escupido después. El metal doblado en formas imposibles. Las bisagras arrancadas de los gruesos postes de madera. Astillas de madera esparcidas por el suelo como huesos rotos. Me quedé allí mucho rato. El frío calándome los huesos. Pero apenas lo sentía. No tenía frío. Tenía una furia fría. Una rabia tan pura y silenciosa que parecía hielo formándose en mis venas. Aquello no era vandalismo de chavales. Las letras del muro eran demasiado deliberadas. Demasiado uniformes. La destrucción de la puerta demasiado precisa. Demasiado potente. Era calculado. Era un mensaje enviado en plena noche para recibirme al amanecer con un puñetazo en el estómago. Pretendía infundir miedo. Decirme que mis vallas. Mis muros. Mi historia. Nada podía protegerme de lo que venía. Se equivocaban. No me dio miedo. Me dio determinación. Miré de nuevo la pintura roja manchando las piedras de mi padre. Aquello no era una broma. No era una advertencia. Era una declaración de guerra. Y yo sabía exactamente quién había disparado el primer tiro. Para entender por qué invadieron mi reino. Hay que entender sobre qué se construyó. Y hay que entender a la mujer que quería quemarlo todo. Victoria Mendoza. El nombre me sabe a óxido y arrepentimiento en la boca. Incluso antes de traer su guerra a mi puerta. Ya era una sombra en el borde de mi mundo. Para comprender la pintura roja en mi muro, hay que comprender la tierra que codicia y la historia que intenta borrar. Mi reino, como yo lo llamo, no es nada grandioso. Son 120 hectáreas de dura tierra castellana metidas en un valle tallado por el río Claro. No es lujoso. Es real. Es un lugar donde el aire de la mañana huele a pino y tierra húmeda. No a tubos de escape. Es el crujido bajo de las vigas viejas del establo cuando llega la tormenta. El murmullo del río sobre piedras pulidas.
El tacto de la tierra trabajada por 2 generaciones de los Herrera. Mi padre compró esta tierra con su pensión del ejército y un apretón de manos. Solía decir, en realidad no poseemos un lugar así. Solo somos sus guardianes. Nuestra tarea es cuidarlo. Respetarlo y dejarlo un poco mejor de como lo encontramos. Me enseñó a leer las estaciones en el viento. A reparar una valla para que durase más que el hombre que la hizo. Y a distinguir entre lo que algo cuesta y lo que realmente vale. Sus manos estaban callosas. Su espalda encorvada por el trabajo. Pero sus ojos eran claros. Veía el mundo tal como es. Ahora está enterrado en la pequeña loma que mira al prado. Justo donde quiso estar. Vigilando eternamente el amanecer sobre su obra. Y Laura. Mi mujer. Era el corazón de este reino. Llegó de la ciudad. Un sitio que decía lleno de ruido que no significaba nada. Aquí encontró un silencio que lo significaba todo. Fueron sus manos las que plantaron los 2 robles gemelos junto al porche el año en que nació nuestra hija. Los llamaba nuestros guardianes. Se sentaba en el columpio del porche por las tardes. La cabeza apoyada en mi hombro. Y los veía crecer igual que a nuestros hijos. Mira. Javier. Susurraba. Sus raíces se hunden más hondo. Igual que las nuestras. Laura ya no está. Se la llevó una enfermedad que ni el trabajo duro ni las oraciones pudieron curar. Pero sigue aquí. Está en el susurro de las hojas de esos robles. En el calor del sol sobre los escalones del porche. En las flores silvestres testarudas que crecen junto a la valla. Esta tierra no es solo un conjunto de bienes en una escritura. Es un álbum vivo de mi vida. El sudor de mi padre. El amor de mi mujer. Las risas de mis hijos. Todo está aquí. Está en la tierra. Eso es algo que Victoria Mendoza jamás podría entender. La recuerdo de hace unos 10 años. Entonces se llamaba Victoria Reed. Antes de casarse con su fortuna. Subió por mi camino envuelta en una nube de polvo y un coche negro brillante que no pintaba nada en una pista de grava. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi primer tractor y miró mi casa como si fuera un inconveniente temporal en sus planos arquitectónicos. Quería comprar todo el valle. Su empresa de promoción tenía planes para una urbanización cerrada de lujo. Campos de golf. Clubes. Todo el paquete. Extendió un mapa sobre el capó de su coche. Un papel blanco estéril lleno de líneas y parcelas que ignoraban cada curva y cada arroyo de la tierra que yo conocía. Señor Herrera, dijo con voz suave y pulida. Todo tiene un precio. Estamos dispuestos a ser muy generosos. Recuerdo que solo la miré. Luego miré mi prado donde mis caballos pastaban tranquilos. Miré el humo que salía de mi chimenea y el roble que Laura acababa de plantar. Señora, respondí girándome hacia ella. No se puede poner precio al alma de un hombre. Y mi alma está en esta tierra. No está en venta. Esperaba que discutiera. Que negociara. No lo hizo. Su sonrisa profesional desapareció y, por una fracción de segundo, vi otra cosa en sus ojos. No era decepción. Era un destello frío. Afilado. De insulto. De furia. Era la mirada de una reina cuyo decreto acaba de ser desafiado por un simple granjero. No podía comprender que alguien eligiera esta vida de tierra y esfuerzo por encima de su dinero. Se marchó sin decir una palabra más. Durante años no supe nada de ella. Luego. Hace aproximadamente un año. Llegaron las excavadoras al otro lado de la sierra. Empezó la construcción de la urbanización Cumbre Carmesí.
Una cicatriz de casas beige idénticas sobre un paisaje salvaje desde hacía 1000 años. Yo me mantuve al margen. Vive y deja vivir, decía siempre mi padre. Pero Victoria no cree en vivir y dejar vivir. Cree en vivir a mi manera o no vivir. Y entonces, hace unos 2 meses, apareció en mi buzón aquella carta de marfil, con el logo en relieve de un árbol de hoja roja perfecta en la parte superior. Era una invitación. Decía, a unirse a su comunidad de propietarios. Era la declaración de intenciones más educada y profesionalmente redactada que había visto nunca para conquistar. Aquella carta lo cambió todo. El primer disparo en una guerra que yo no pedí, pero que estaba decidido a terminar. Esa carta todavía siento el papel rígido en mis manos. Demasiado formal y demasiado limpio para un sitio como este. Llevaba el logo de un árbol perfecto de hoja roja. El símbolo de cumbre carmesí. No parecía una invitación. Parecía una citación. La llamaban oferta para convertirse en administrador honorario de la comunidad. Alabando el atractivo visual de mi finca y cómo mi inclusión elevaría la estética común. Era la basura más pulida y condescendiente que había leído jamás. En lenguaje empresarial significaba, tu vieja finca está en nuestra vista y queremos controlarla. Respondí con una carta corta. Educada pero firmísima. Yo era dueño de mi propiedad. Estaba fuera de sus límites. No. Gracias. Pensé que eso sería el final. Fui ingenuo. Una semana después volvió el todoterreno negro brillante. Una nube de polvo anunciando su llegada. Esta vez bajaron 3 personas. 2 hombres con camisas planchadas que parecían no haber pisado nunca un camino de tierra. Y al frente Victoria Mendoza en persona. Llevaba botas caras totalmente inadecuadas para mi tierra y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Señor Herrera, dijo con voz empalagosa de falsa amabilidad. Victoria Mendoza. Hablamos hace algunos años. Lo recuerdo, contesté sin ofrecerle la mano. Presentó a sus socios. Uno de ellos un hombre sonriente llamado Marco Torres. Empezó un nuevo discurso. Aún más lleno de jerga vacía. Habló de atractivo unificado de fachada. Beneficio comunitario y obligaciones suaves para parcelas satélite. Era mucho papel bonito envolviendo un mensaje muy feo. Lo corté. Señora. Permítame ser claro para que no haya malentendidos. Esta es mi propiedad. No estoy dentro de sus límites. La respuesta es no. Definitiva. Su sonrisa no desapareció. Solo se tensó. Se convirtió en algo duro. Quebradizo. No querríamos que su propiedad se convirtiera en una zona problemática. Señor Herrera, dijo. La educación en su voz ahora un velo fino sobre una clara amenaza. Se marchó con su séquito. El silencio que dejaron más pesado que cualquier palabra. Supe. De pie en mi porche viéndolos alejarse. Que aquel era el pistoletazo de salida. La Guerra Fría había comenzado. Empezó pequeño. Casi ridículamente mezquino. Un folleto brillante de cumbre carmesí metido bajo el limpiaparabrisas de mi camioneta. Mi buzón tumbado de lado. No una, sino 3 veces. La tercera vez estaba lleno de folletos de paisajistas aprobados por su comunidad. ¿Coincidencia? Tal vez. Mi instinto decía otra cosa. Luego se volvió personal. Se volvió técnico. Empecé a notar un dron. Un pequeño avispa tecnológica zumbando justo al otro lado de mi valla. Se quedaba allí horas. Su cámara como un ojo que no parpadea. Apuntando a mi casa. A mi establo. Espantó al caballo de mi hija.
que salió galopando en pánico por el prado. Era una violación de otro tipo. Una invasión de la intimidad. Un recordatorio de que me vigilaban. El golpe de verdad. El que realmente avivó el fuego en mis entrañas. Llegó cuando fui a ver los robles de Laura. Las hojas se estaban poniendo amarillas. En los bordes marrones y rizadas. Y no era otoño. Era el tipo equivocado de enfermedad. Me arrodillé. El corazón latiéndome fuerte. Y pasé la mano por la base del tronco del roble mayor. Allí estaban, 3 pequeños agujeros perfectamente taladrados cerca de las raíces. Casi invisibles a menos que supieras qué buscar. Alguien había entrado en mi tierra en plena noche y había envenenado los árboles de mi mujer. Habían atacado un recuerdo. Habían profanado algo sagrado. Esa noche. Por primera vez. La rabia silenciosa que llevaba dentro se pareció mucho más al odio. Pero Victoria no había terminado. Su último golpe de apertura no iba dirigido a mi corazón, sino a mi cuenta bancaria. Llegó un sobre oficial. Este venía de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Me temblaron ligeramente las manos al leerlo. Se había presentado una denuncia anónima contra mi finca. Era una obra maestra de ficción llena de acusaciones sobre vertidos ilegales de pesticidas y contaminación del río. Mentiras. Todo. Llevo 20 años trabajando esta tierra de forma ecológica. Pero las mentiras no importaban. Al final de la página estaba el tiro de gracia burocrático, una orden de cese inmediato de todas las operaciones agrícolas importantes. Pendiente de una investigación completa y seguramente muy larga. Lo habían conseguido. Habían encontrado la manera de asfixiarme sin volver a poner un pie en mi propiedad. Intentaban desangrarme. Llevarme a la bancarrota con papeleo y normativas. Me quedé allí en mi cocina. La carta en la mano. Rodeado por todos lados. Atacaban mi propiedad. Mi intimidad. Mi pasado y mi futuro. Estaba aislado. Una sola finca contra una corporación rica y poderosa disfrazada de asociación de vecinos. Pensaban que me tenían acorralado. Que al final cedería. Que vendería por 4 perras solo para que todo parara. Pensaban que yo era solo un granjero tonto. Olvidaron una cosa sobre los animales acorralados: no huyen. ¿Luchen? Olvidaron una cosa sobre los animales acorralados: no huyen. ¿Luchen? Y yo no iba a luchar con puños ni furia. Todavía no. Iba a luchar con paciencia. Tecnología y ese ingenio testarudo que nace de una vida arreglando cosas rotas. Victoria Mendoza y su ejército corporativo tenían abogados y papeleo. Yo tenía 120 hectáreas de ventaja en campo propio. A la mañana siguiente conduje mi camioneta al pueblo. Directo a la tienda de suministros agrícolas y seguridad. Salí 1 hora después con la tarjeta de crédito al límite y la caja llena de material. Cámaras de caza con sensor de movimiento. Focos solares potentes capaces de convertir la noche en día. Un puñado de sensores infrarrojos nocturnos. Era un pequeño arsenal de vigilancia. El resto del día convertí mi finca en una fortaleza. No lo hice en silencio. Quería que lo vieran. Monté los focos altos en el establo y la casa. Pasé horas recorriendo mis lindes, colocando las cámaras en sitios poco convencionales. Metidas dentro de un poste hueco. Escondidas entre ramas de pino. Una incluso dentro de una vieja caseta de pájaros abandonada que miraba al prado oriental. Era ingeniería rural en su máxima expresión. De vuelta en casa. Lo conecté todo a mi viejo portátil y al móvil. Cualquier movimiento en mi propiedad después de medianoche. Y lo sabría al instante. Aquello no era paranoia. Era preparación.
Durante 3 noches. Los únicos intrusos fueron los de 4 patas. Un ciervo curioso. Un perro gordo. Mi propio perro persiguiendo sombras en el viento. Empecé a preguntarme si se habrían echado atrás. Entonces llegó la noche 4. Eran las 2:13 de la madrugada cuando la alerta vibró en mi móvil, sacándome de un sueño ligero. Agarré el aparato. El corazón empezando un ritmo lento y pesado. Abrí la transmisión en directo. Y allí estaban. Casi sonreí. 3 figuras moviéndose como fantasmas por la linde norte. Vestidos de negro con capuchas subidas para ocultar sus caras. Pero cometieron un error. Cuando uno se giró, la luz de seguridad tenue del establo iluminó la espalda de su sudadera. Acerqué la imagen. Contuve el aliento. El logo de Cumbre Carmesí. Un árbol perfecto de hoja roja. Los tenía. Llevaban herramientas. Uno tenía un cubo de 5 litros. Más pintura. Supuse. Otro sujetaba unas cizallas de mango largo. Se movían con propósito silencioso, dirigiéndose al establo. Volvían para terminar el trabajo. Para causar más daños. Para enviar otro mensaje. Pero esta vez yo era quien escribía la respuesta. Marqué el número directo del teniente Morales de la Guardia Civil mientras me ponía las botas. Luego abrí el armero y saqué mi vieja escopeta Remington del 12. La cargué no con postas, sino con cartuchos de sal. No son letales, pero escuecen como el demonio y dejan un recuerdo que no se olvida fácilmente. Salí por la puerta trasera. Agachado. Usando el invernadero como cobertura. La luna estaba alta. Pero yo conocía las sombras. Ya los oía susurrar. Una risa baja de uno de ellos. Escuché a uno murmurar algo sobre dar una lección al viejo paleto que no olvidaría. Entonces salí de detrás del invernadero. Justo en su camino. Pulsé el interruptor del móvil que controlaba el foco principal. Clic. El mundo explotó en una luz blanca esterilizada. Se quedaron congelados como ciervos en una carretera. Manos levantadas para protegerse los ojos del resplandor repentino y cegador. ¿Os habéis perdido? ¿Muchachos? Pregunté. La voz calmada y pareja. La Remington descansaba fácil en mis manos. Durante un segundo hubo silencio absoluto. Luego pánico. Uno de ellos, el del cubo de pintura, se giró para huir. Fue un mal movimiento. Levanté la Remington y disparé una ráfaga de sal al suelo a pocos metros detrás de él. ¡Bum! El estruendo resonó por el valle. Gritó como si le hubieran disparado. Soltó el cubo y tropezó con sus propios pies. Los otros dos no dudaron. Saltaron la valla y desaparecieron entre los árboles como conejos asustados. No los perseguí. No hacía falta. Las cámaras lo habían grabado todo. El teniente Morales y su guardia llegaron 20 minutos después y me encontraron de pie sobre el chaval que estaba sentado en un fardo de paja. Temblando. Cuidándose una pierna llena de ronchas dolorosas. No tenía más de 20 años. Se llamaba Raúl. Lo confesó todo. Balbuceando que Victoria Mendoza y Marco Torres lo habían contratado para su equipo de cumplimiento. Que solo era una táctica de miedo para que el viejo granjero vendiera. Tenían nombres. Tenían una confesión. Y cuando revisaron mis grabaciones de cristal, tuvieron identificación positiva de uno de los que huyeron, Marco Torres. El vicepresidente de la comunidad. Había ganado. Los tenía pillados con las manos en la masa. Estaba de pie en mi porche mientras se llevaban al chaval esposado.
Y por primera vez en meses. Sentí que el nudo apretado en mi pecho empezaba a aflojarse. Se había acabado. Pero no había acabado. 3 días después. Mi vecino me dijo que encendiera la televisión. Y allí estaba ella. Victoria Mendoza. De pie en un atril. Con una expresión de solemnidad sincera pegada en la cara. Anunció que una investigación interna había revelado acciones inaceptables y rogué del vicepresidente Marco Torres. Que había sido despedido inmediatamente. Ofreció una disculpa pública por su comportamiento excesivo y la angustia que me había causado. Interpretó el papel de líder responsable. Horrorizada por las acciones de un subordinado que no podía controlar. La vi. Atónito. Mientras sacrificaba magistralmente a su peón para salvar a la reina. En un solo movimiento rápido. Había soltado a Marco. Admitido culpa parcial para parecer razonable y se había pintado como la que limpiaba el desastre. Ahora el fiscal tendría difícil ir contra la comunidad entera. Mi victoria clara acababa de convertirse en humo. Supe entonces. Viéndola mentir tan suavemente a las cámaras. Que pillar a sus soldados no bastaba. Tenía que atrapar a la reina misma. Ver a Victoria Mendoza mentir a las cámaras. Su cara una máscara perfecta de preocupación corporativa. Cambió algo en mí. La ira que había sido un carbón ardiente se enfrió hasta convertirse en algo más duro. Más afilado. Como la punta de una lanza. Había terminado de reaccionar. Había terminado de defenderme. Iba a la caza. Mi nuevo objetivo era sencillo y absoluto. Tenía que conseguirla a ella. No a sus matones a sueldo. No a sus lugartenientes. A ella. Necesitaba su voz. Su cara. Su implicación directa grabada. Indudable e imperdonable. Estaba preparando una nueva trampa. Y esta tenía que ser perfecta. Unos días después llegó la primera pieza del puzzle que ni siquiera sabía que estaba montando. Fue un correo electrónico críptico enviado a la dirección general de mi finca desde una cuenta anónima encriptada. El mensaje tenía solo 5 palabras: no ha terminado. La bomba del pozo. No había firma. Pero yo lo supe. Simplemente lo supe. Unas semanas antes había instalado una bomba sumergible nueva y cara. Era la sangre vital de mi finca. La única fuente de agua para el ganado y la casa. Destruirla sería un golpe paralizante. Mucho peor que grafitis o una puerta rota. Era un objetivo estratégico. Era una escalada. Pensé en las caras de su junta. Las que había visto en los periódicos. Una siempre me había llamado la atención. Una mujer con los mismos rasgos afilados que Victoria. Pero con ojos más suaves. Preocupados. Elena Mendoza. La cuñada de Victoria. No estaba seguro. Pero mi instinto me decía que acababa de encontrar una aliada reacia en el corazón del campamento enemigo. La bomba del pozo. Ese sería el cebo. Mi plan empezó a tomar forma. Una estrategia fría y clara en mi mente. Para que funcionara. Tenía que parecer débil. Distraído y ausente. Pasé la mañana siguiente haciendo un espectáculo al cargar mi camioneta con equipo viejo de acampada. Me paré en casa de mi vecino de camino. Voy al norte a ver a mi hija unos días. Le dije. Sabiendo perfectamente cómo viajan los chismes en un pueblo pequeño. La finca es toda tuya. Pero no fui al norte. Conduje 10 kilómetros carretera abajo. Aparqué la camioneta detrás de un antiguo depósito maderero abandonado y volví a pie a mi propiedad bajo la cobertura de los árboles. Con una mochila llena de nuevo equipo. Mi fortaleza necesitaba una mejora.
Esta vez instalé un micrófono direccional de alta fidelidad escondido en el alero de un pequeño cobertizo, apuntando directamente al camino que llevaba a la caseta de la bomba. Coloqué una nueva cámara Pinole dentro de la propia caseta, mirando hacia afuera a través de un nudo en la madera vieja. Ya no solo vigilaba mis límites. Estaba montando un escenario. Luego me instalé a esperar. Durante 2 días. Nada. Solo el viento y el silencio. Me senté en mi salón a oscuras. El resplandor del portátil con sus múltiples transmisiones de cámaras proyectaba sombras largas en la pared. Bebí café negro. Mi vieja Remington apoyada contra el sillón. Los sentidos en el filo de una navaja. Era un cazador en mi propia casa, esperando que el depredador entrara en mi mira. En la tercera noche, justo después de la 1 de la madrugada, ocurrió. El sensor de movimiento cerca de la caseta de la bomba pitó silenciosamente en mi portátil. Una luz parpadeó en rojo. Mi corazón no se aceleró. Se asentó en un latido bajo y constante. Aquello era. Vi en la pantalla como una furgoneta oscura, sin luces, se detenía en silencio en el borde de mi propiedad. Bajaron 4 figuras. Reconocí inmediatamente el andar arrogante del primero. Marco Torres. De vuelta para otro pago. O tal vez solo por venganza. Otro hombre llevaba una palanca pesada. Un tercero arrastraba un bidón de gasolina de 5 litros. Y entonces la cuarta figura bajó del lado del copiloto. No iba vestida para un asalto de medianoche. Llevaba un abrigo oscuro y caro. Se quedó atrás de los demás, su postura irradiando autoridad. Era ella. Victoria Mendoza. Estaba allí. Mis dedos temblaron ligeramente al pulsar el botón de grabación en la transmisión del micrófono direccional. Su voz llegó a través de los altavoces del portátil. Nítida y clara en la noche muerta y silenciosa. Sin errores esta vez. Marco, ordenó. Su voz un siseo bajo y venenoso. Quiero que desaparezca. La bomba. La estructura. Todo. Quémalo. Asegúrate de que no quede nada más que cenizas. Una sonrisa lenta se extendió por mi cara en la oscuridad de la habitación. Te tengo. Dejé que se acercaran. Los vi forzar la puerta de la pequeña caseta de la bomba. Los vi empezar a echar gasolina por todas partes. Los vapores prácticamente irradiando de la pantalla. Necesitaba que el acto fuera indudable, intento de incendio. Conspiración. Tenía que ser a prueba de balas. Marco Torres sacó un encendedor del bolsillo. La pequeña rueda de sílex raspó fuerte en la grabación del micrófono. Ahora. Pulsé el interruptor. Todos los focos de mi propiedad se encendieron simultáneamente, bañando toda la escena en un brutal día artificial. Al mismo tiempo, una sirena pregrabada que había conectado a un altavoz empezó a aullar. Un chillido ensordecedor que rasgó la noche. Era puro shock psicológico. Yo ya me movía, corriendo desde la puerta trasera. La Remington lista. Estaban atrapados en el resplandor, congelados en un cuadro de estupidez criminal. Marco soltó el encendedor. Los demás miraron alrededor enloquecidos, cegados y en pánico. Entonces salí de las sombras del establo principal. Hasta aquí. Victoria, grité. Mi voz llevando fácilmente en el silencio repentino cuando la sirena se cortó. Parte de su ciclo preprogramado. Su cabeza giró hacia mí. Bajo la luz blanca cruda. Su máscara de compostura se rompió por fin. Su cara era un lienzo de shock puro y sin diluir, que rápidamente se cuajó en odio.
Marco Torres hizo un movimiento para correr. Levanté la Remington y disparé un cartucho de sal contra la pared de la caseta. A un palmo de su cabeza. ¡Bum! El estruendo resonó como un cañón. La madera astilló y él gritó, tirándose al suelo. Desde la distancia empezó a sonar una nueva sirena. «¿Está real?» Mi sistema había alertado automáticamente al teniente Morales en el momento en que saltó el sensor de la caseta. Las luces rojas y azules intermitentes de los vehículos patrulla de la Guardia Civil subieron rugiendo por mi camino, rebotando en el establo. La casa. Las caras aterrorizadas de los vándalos. Victoria Mendoza se quedó inmóvil, atrapada en el fuego cruzado de mis focos y la ley que se acercaba. Me miró. Sus ojos prometiendo un infierno que yo no podía imaginar. Pero ahora era una amenaza vacía. Su poder había desaparecido, evaporado bajo la luz de una docena de cámaras y el testimonio de su propia voz. Su juego de tronos había terminado. Representado en mi prado bajo el frío resplandor de las luces policiales. Ella había traído una guerra a mi reino. Pero la batalla final no se libraría con fuego y miedo. Se libraría en un juzgado. Y esta vez yo tenía el arma definitiva, la verdad. La verdad. Resulta. Es un arma pesada. Tardó meses en llevarla desde mi prado hasta las escaleras del juzgado provincial de Ávila. Pero el día llegó por fin. El pueblo estaba revolucionado. La historia del granjero contra la reina de la urbanización se había convertido en una especie de leyenda local. Cuando entré, con mi traje de los domingos que aún me resultaba extraño comparado con mi habitual denén gastado, sentí los ojos sobre mí. Ya no era solo Javier Herrera. Era el símbolo de algo. Un último bastión contra el tipo de progreso que aplana todo a su paso. Al otro lado de la sala estaba Victoria Mendoza. Era la imagen de la compostura fría. Vestida con un traje gris impecable. El pelo perfectamente colocado. A su lado, su abogado carísimo de Madrid parecía pulido y engreído. Marco Torres estaba sentado unos metros más allá. Desinflado y pálido. Un hombre que ya había aceptado su destino. Parecían pertenecer a una sala de juntas. Yo parecía pertenecer a un establo. Esperaba que el jurado viera la diferencia. Mi abogada, Ana Serrano. Una mujer tan afilada como una hoja recién afilada. Expuso el caso con brutal sencillez. Esto no es un caso sobre disputas de propiedad ni estatutos de comunidad, dijo al jurado en su alegato inicial. Esto es un caso sobre una campaña sistemática de intimidación. Coacción y conspiración criminal orquestada por la negativa de una sola mujer a aceptar un no por respuesta. El centro de nuestro caso fue el vídeo de aquella noche final. Cuando Ana lo reprodujo en los monitores de la sala. Un silencio cayó sobre la habitación. El jurado lo vio todo. Las figuras deslizándose en la oscuridad. El chapoteo de la gasolina. La imagen fría y clara de Victoria Mendoza supervisando la operación. Luego llegó el audio. Su voz, nítida y autoritaria, llenó la sala silenciosa. Sin errores esta vez. Mal. Qué malo. Asegúrate de que no quede nada más que cenizas. Se podía sentir como el aire abandonaba la habitación. Una jurada. Una mujer de 60 y tantos. Se llevó la mano a la boca. La expresión engreída del abogado de Victoria vaciló un segundo. Intentó contraatacar. Por supuesto. Era hábil. Intentó argumentar en Dagment. Alegó que yo tenía una vendetta. Que el audio podía haber sido manipulado. Me pintó como un recluso paranoico que había provocado toda la situación.
Por un momento intentó hacer que el jurado dudara de lo que habían visto con sus propios ojos y oído con sus propios oídos. Entonces Ana se levantó para llamar a su testigo final de refutación. La acusación llama a Elena Mendoza al estrado. Una ola de murmullos recorrió la sala. Miré a Victoria. Por primera vez. Su máscara de control helado se agrietó. Un destello de pánico puro brilló en sus ojos. Elena, con aspecto aterrado pero resuelta, caminó hasta el estrado. Con voz baja y firme, le contó todo al jurado. Habló de la obsesión de su cuñada durante una década con mi tierra. Autenticó correos internos de la comunidad donde Victoria había esbozado una campaña de presión diseñada para hacer insostenible la posición del señor Herrera. Confirmó que Victoria había presumido de haber empujado a Marco Torres a cometer los primeros actos de vandalismo. Fue el clavo final y devastador en el ataúd. Victoria Mendoza no solo había sido pillada en vídeo. Había sido expuesta por su propia familia. El jurado deliberó menos de 2 horas. Cuando el portavoz se levantó, ni siquiera miró a la mesa de la defensa. Me miró directamente a mí. Por el cargo de conspiración para cometer incendio, dijo. Su voz resonando con convicción. Nosotros. El jurado. Declaramos a la acusada. Victoria Mendoza. Culpable. Culpable de todos los cargos. La palabra fue una explosión silenciosa. El juez dictó sentencia con desprecio abierto por las acciones de Victoria. Marco Torres recibió 1 año en prisión provincial. Para Victoria fueron 2 años de libertad condicional. Una multa personal de 230.000 euros y una orden judicial para disolver toda la junta de la urbanización Cumbre Carmesí en 30 días. Y en un golpe final a su ego. Una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal por tendencias autoritarias. Mientras los guardias la sacaban de la sala. Su compostura había desaparecido. Sustituida por una máscara apretada de furia. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez. No sonreí. No me regodeé. Solo asentí lenta y deliberadamente. Mi victoria no necesitaba ruido. Salí del juzgado y entré en el sol brillante de Ávila. La guerra legal había terminado. Había ganado. Pero de pie allí. Supe que las cicatrices en mi tierra y quizás en mi alma aún permanecían. La pregunta ahora era, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Por primera vez en mucho tiempo. Lo que vino después fue silencio. Un silencio sanador. Del tipo que ocurre despacio. Como la hierba que reclama un trozo de tierra quemada. El circo mediático que rodeó a Victoria Mendoza acabó por recoger y marcharse. Su nombre se convirtió en una historia de advertencia susurrada en el bar del pueblo. Un relato sobre lo que pasa cuando el poder y el orgullo quedan sin control. La comunidad de propietarios de Cumbre Carmesí fue disuelta por orden judicial. Y oí que los propietarios de allí empezaron a celebrar sus propias reuniones. No para imponer normas, sino para conocerse de verdad. Algunos incluso vinieron a pedirme consejo para formar una simple cooperativa comunitaria. Les deseé suerte. Pero decliné educadamente unirme. Yo ya tenía toda la comunidad que necesitaba. Pasé el mes siguiente arreglando más que vallas. Di una nueva capa de pintura al muro de piedra donde habían estado las feas letras rojas. Borrando la cicatriz. Colgué una nueva puerta. Más fuerte que la anterior. Con la ayuda de un buen arborista. Cuidé los robles de Laura. Dijo que eran luchadores. Que se recuperarían. Como todo en esta tierra. Eran resilients. Los animales se calmaron. La energía nerviosa abandonó por fin los prados. El ritmo de la finca volvió. Un mes después del veredicto.
Decidí que era hora de celebrar ese ritmo. Lo llamé el primer día anual de la libertad de la finca Herrera. Envié invitaciones a todos mis amigos y vecinos. Incluso conduje por las calles ahora liberadas de Cumbre Carmesí y dejé un folleto en cada buzón. Ese sábado, mi prado se llenó de camionetas y sillas plegables. El aire, antes cargado de tensión, ahora estaba cargado con el humo dulce de mi barbacoa. Los niños corrían riendo por los campos mientras un grupo local tocaba versiones de Joaquín Sabina en un escenario improvisado. Había colgado un nuevo cartel tallado a mano en la entrada de mi camino. Decía, Finca Herrera. Libre desde siempre. Mientras el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja dorado. Me quedé en mi porche. Un vaso de té helado en la mano. Observando la escena. Mi hija estaba aquí. Sus hijos persiguiendo a mi perro por la hierba. Incluso Elena Mendoza había venido. Compartiendo un saludo silencioso y respetuoso conmigo desde el otro lado del prado antes de marcharse. Era una reunión de buena gente. Celebrando el simple derecho a que te dejen en paz. Los robles de mi mujer estaban detrás de mí como guardianes silenciosos. Sus hojas captando los últimos rayos de la tarde. Miré los rostros. Las luciérnagas empezando a parpadear en el crepúsculo. El sonido de las risas mezclándose con la música. La guerra había terminado. Mi reino estaba en paz y por fin entendí. La libertad no es un regalo que te dan. No es una escritura archivada en un juzgado. Es un jardín. Y tienes que estar dispuesto a levantarte cada día. Ensuciarte las manos y cuidarlo. Tienes que luchar contra las malas hierbas y la plaga con todo lo que tienes. Porque es lo único que realmente merece la pena luchar.